Hola, qué gusto estar en este nuevo y profundo análisis visual. Saben, en el estudio de la Tierra, a veces lo que falta es tan o más importante que lo que sí está. Literalmente, los vacíos en el registro rocoso son los que nos permiten datar las estructuras y los periodos de movimiento tectónico. Hoy vamos a decodificar uno de los conceptos más fascinantes y francamente cruciales de la geología, las discordancias. Vamos a descubrir exactamente cómo nuestro planeta oculta y al mismo tiempo revela el tiempo geológico perdido. Para que esta explicación tenga una buena estructura, vamos a dividirla en 4 grandes temas. Veremos 1. El tiempo geológico perdido. 2. Los 4 tipos de discordancias. 3. Las pistas en mapas geológicos. Y 4. Las reglas para dibujar patrones. Bueno, entremos de lleno en el tema. Sección 1. El tiempo geológico perdido. Para entender esto bien, imaginen la historia de nuestro planeta como un libro inmenso y antiquísimo, donde cada capa de roca sedimentaria es una página. Bueno, una discordancia es básicamente un capítulo entero de ese libro que fue arrancado de tajo por las fuerzas de la naturaleza. O quizás es un capítulo que simplemente nunca se llegó a escribir. Es una pausa dramática en la historia de la Tierra. Entonces, si vamos a la definición estricta, una discordancia, que también llamamos discontinuidad sedimentaria, es exactamente eso, una superficie de erosión o de no deposición. La clave aquí, lo que de verdad importa, es que funciona como una barrera en el tiempo. Separa de forma absoluta a los materiales. Deja las rocas más antiguas en la parte de abajo y las más nuevas se depositan encima. Esta superficie es como el sello que marca ese vacío cronológico entre lo viejo y lo nuevo. Sección 2. 4 tipos de discordancias. Ahora sí, vamos a conocer a nuestros 4 sospechosos principales y a ver cómo cada uno de ellos opera para dejar cicatrices completamente únicas en la corteza terrestre. Existen 4 tipos fundamentales, y aquí los tenemos frente a nosotros con su característica clave. La angular presenta estratos que simplemente no son paralelos. La disconformidad, por su parte, mantiene los estratos paralelos, pero la superficie entre ellos es súper irregular. Luego está la paraconformidad, que es un hiato oculto sin erosión aparente. Y finalmente la no conformidad, donde chocan rocas estratificadas con rocas no estratificadas. Vamos a desglosar cada una porque esto se pone muy interesante. Arrancamos con la discordancia angular. Esta es supervisual. Se caracteriza porque el plano de separación divide 2 series de estratos que no son paralelos en absoluto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es el resultado de un evento tectónico enorme. Las capas antiguas se depositaron de forma plana. Luego la Tierra literalmente las empujó, las inclinó y las erosionó. Tiempo después, un nuevo mar depositó capas completamente horizontales sobre esas capas inclinadas. Es un choque geométrico espectacular en la roca. Ahora, en contraste total, tenemos la disconformidad. Aquí, la gran familia de estratos superiores e inferiores siguen siendo paralelos. O sea, no hubo un terremoto o evento tectónico masivo que inclinara el terreno. Pero ojo, la superficie que las divide es súper marcada e irregular. Esto significa que hubo un tiempo donde el nivel del agua bajó, la erosión esculpió valles y colinas en esa roca, y luego el agua volvió para dejar capas nuevas sobre ese terreno todo accidentado. El tercer tipo es sin duda el más escurridizo, la paraconformidad. Este es un periodo sin sedimentación, un vacío temporal, pero que ocurre sin que haya erosión a simple vista. Si uno lo mira así de frente, las rocas parecen una secuencia continua y súper tranquila. Reconocer esto en campo es un dolor de cabeza, porque casi siempre se necesita un análisis paleontológico súper detallado para darse cuenta de que faltan fósiles de una época entera o estudios geoquímicos muy complejos. Es como una pausa silenciosa en el tiempo. Y para cerrar esta lista, les presento la no conformidad, o también llamada discontinuidad heterolítica. Aquí el plano de erosión divide un mundo ordenado de uno totalmente caótico. Por un lado, tenemos las rocas estratificadas, esas capas bien organizaditas, puestas directamente sobre rocas que no tienen capas, como las rocas ígneas que se formaron en las profundidades. Imaginen una masa gigante de magma que se enfrió, que la erosión dejó expuesta millones de años después y que de repente quedó cubierta por la arena de una playa nueva. Una locura. Sección 3. Pistas en mapas geológicos. Es hora de ponernos el sombrero de detectives,
porque todo esto hay que identificarlo en la cartografía usando pistas muy específicas. Verán, la naturaleza de cada discordancia nos deja pistas visuales muy claras en los mapas. Si buscamos las heterolíticas y las angulares, el secreto está en encontrar los famosos puntos triples. Si queremos identificar disconformidades, tenemos que analizar las variaciones de las isoipsas, y para atrapar a las sigilosas paraconformidades, no queda otra que buscar pérdidas en la secuencia temporal de los materiales. Vamos a ver cómo se ven estas pistas. La pista más contundente es el punto triple. En la cartografía, encontrar uno de estos es como encontrar la prueba reina. Es literalmente un punto exacto en el mapa donde chocan tres tipos de rocas distintas. Cuando ven que una capa superior corta transversalmente y tapa las fronteras de dos capas inclinadas que están debajo, ahí mismo se genera este cruce. Es una señal luminosa de que están frente a una discordancia angular o heterolítica. Ahora bien, para las disconformidades, la técnica cambia. Aquí tenemos que analizar las variaciones de las isoipsas, que son esas líneas del mapa que unen los puntos de igual altitud. Si comparamos las líneas del techo y de la base, cualquier irregularidad nos va a delatar la erosión oculta. Por el contrario, con las paraconformidades, nos olvidamos de la geometría. Aquí el análisis es netamente cronológico. Tenemos que revisar la secuencia y buscar dónde se rompe la línea de tiempo, dónde están esos saltos temporales. Sección 4. Reglas para dibujar patrones. Porque claro, entenderlo en teoría es una cosa, pero llevarlo a la práctica y trazar estos vacíos temporales en un mapa requiere un orden metodológico estricto. En la práctica hay 3 pasos inquebrantables. Al hacer el mapa, es indispensable empezar dibujando siempre los planos que están más arriba topográficamente. Construimos el modelo desde lo más moderno hacia abajo. Luego, debemos identificar el efecto de ocultamiento de las capas nuevas. Y finalmente, hacemos la interrupción física de las líneas en nuestro dibujo. Quiero hacer una pausa en esta palabra en particular, fosilizar. En este contexto geológico, no estamos hablando de enterrar huesos de tiranosaurios, ¿cierto? Cuando decimos que los materiales modernos fosilizan a los antiguos, significa que los tapan por completo. Actúan como una manta inmensa e impenetrable que sella para siempre cualquier pliegue o falla que haya estado ahí abajo. Todo ese pasado queda congelado y escondido por esta nueva capa de roca. Y esto, fíjense bien, nos lleva a la regla final y a la vez la más satisfactoria a la hora de mapear. Justamente por ese efecto de cobertura que acabamos de mencionar, la traza de los materiales más antiguos, los de abajo, se interrumpe de forma tajante en el papel en cuanto toque el plano de la discordancia. En el momento en que ustedes detienen el lápiz y cortan esa línea, están mapeando físicamente ese monumental salto en el tiempo geológico. Es increíble. A lo largo de todo este análisis, hemos visto cómo descifrar el lenguaje oculto de las rocas. Estas discordancias no son solo fronteras en un dibujo. Son los fantasmas de montañas gigantescas que la erosión borró del mapa, de mares inmensos que se secaron hace millones de años. Han sido borrados del registro visual, sí, pero los podemos revelar con estos métodos. Y esto nos deja con una reflexión final espectacular. Al caminar por nuestro planeta, ¿qué otros eventos tectónicos masivos, o incluso los más sutiles, se siguen escondiendo bajo nuestros pies en esos hiatos silenciosos? Es un rompecabezas gigante que la geología sigue armando, capa a capa. Muchas gracias por ser parte de este profundo análisis. ¡Hasta la próxima!